Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a Debate Abierto Dominical. Hoy vamos a analizar las últimas medidas que está tomando el gobierno a través del Ministerio de Seguridad para enfrentar el tema de la delincuencia, el pandillerismo, la criminalidad en Colón y en otras regiones del país. Y también vamos a ver un poco el nivel de delincuencia, qué trae o qué lleva al joven a convertirse en pandillero. El análisis sociológico, en fin, hay muchos temas que tocar sobre esto. Para ello nos acompañan en el día de hoy Danilo Toro, está aquí a mi derecha, él es sociólogo, estudioso de la materia, fue director del PROCI en su momento. José Menéndez, un joven que se ha reintegrado a la sociedad y que tiene un testimonio de vida muy importante y que creo que todos ustedes deben escuchar para que entiendan un poco qué es lo que pasa antes, durante y después. Nos acompaña Rafael Ceballos de la Fundación Jesús Luz de Oportunidades, Bélgica Bernal, directora del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, el comisionado Alonso Vega Pino de la Policía Nacional, gracias por estar aquí con nosotros, Héctor Brand, quien en su momento ejerció el rol de directivo, presidente de la Fundación. Fundador del movimiento Nueva Generación. Hoy sigue desde afuera apoyando este movimiento. También nos acompaña el comisionado Benjamín Zambrano desde la provincia de Colón. Exactamente. Gracias. Una mesa nutrida donde evidentemente tienen que salir aportes importantes al país. Pero yo quiero iniciar con usted. Voy a darle la oportunidad a usted, mi estimado amigo José Menéndez, porque usted tiene un testimonio de vida, y yo quiero comenzar con ese testimonio. ¿Qué lleva al joven, al muchacho, a la pandilla? Bueno, bendiciones a todos. Yo creo más bien que la parte fundamental por la cual la juventud se ha estado perdiendo, más bien es del sistema del hogar. Porque puede que tú como joven tengas tus padres y puede que no te falte nada, pero es el trato lo que a mucha juventud ha dañado. Es el trato o la forma como su padre o la educación que se le da. Porque es la influencia de lo que tú ves en tu hogar. ¿La ausencia de amor tiene mucho que ver con esto en el hogar? Siento que sí, porque si no hay comprensión, no hay amor. Y es por eso que muchos de los jóvenes hoy en día están así, que es por eso que usted ve que la cosa está grave con los pandillerismos y la cuestión, pero es porque vienen de ese hogar, de donde hay falta de comprensión, donde hay falta de amor, donde no se les presta esa atención necesaria que en ese momento el joven necesita. O esa buena educación que se le debe dar. Y sobre todo la parte fundamental de todo es esa parte espiritual que pienso que nosotros los jóvenes en esa edad, si los padres tuvieran un poquito de ese conocimiento de esa parte espiritual, creo que no hubiera tanta violencia como la hay hoy en día. Sí, me contarías o nos contarías. Yo creo mucho en los testimonios, estoy aprendiendo mucho y Rafa lo sabe, estuve hablando con él. El testimonio, diríamos que transforma vidas, es la mejor manera de transformar vidas, el testimonio, y espiritualmente es espectacular. Y me gustaría conocer tu testimonio de vida brevemente, porque la televisión evidentemente no nos da el tiempo. Lo que le decía se lo digo en base a mi experiencia. Como le comentaba el ¿De dónde vienes? Yo vengo del barrio de San Miguel. Y yo aún viviendo en el barrio de San Miguel, Casa de Madera, siempre tuve la gran oportunidad de parte de Dios de que el padre que tuvo que
el padre que tuvo, que no es el verdadero, que fue como, por decirlo así, un padrastro, fue aquella persona que me brindó el apoyo que necesité en ese momento, y hasta grande. Pero hay veces que hay que entender que no todo es lo material, porque quizás no me hizo falta lo material, pero sí hubo falta de amor. No tanto de amor, porque demostraciones. exactamente, porque es fácil que tú puedas regalar una zapatilla, regalar una ropa o yo tenerte en una escuela privada. El abrazo, el beso. Pero en la parte, ¿cómo te puedo explicar? Esa parte donde, porque hubieron veces donde no me hacía falta, es verdad, no me hacía falta nada, pero hubo sí falta de comprensión en algunas otras cosas que fueron las que en ese momento me reprimí, y llegó un momento entonces donde todo eso que había reprimido explotó. Entonces ahí donde la juventud queda atrapado en la violencia, en lo que es el pandillerismo y esa cuestión. Y entonces yo, de pasar por escuelas privadas y muchas otras cosas, llegó un momento donde la educación tiene que ser efectiva, porque a los jóvenes hay que enseñarles a ganarse las cosas. Porque comprobé de que cuando al joven se le da de todo, llega un momento que cuando hace falta esas cosas, entonces el joven tiende a buscar acomodar lugar, eso que en un momento lo tenía y que ahora no lo tiene. Y eso fue lo que pasó conmigo. Entonces quedé atrapado en lo que es el pandillerismo, porque usted sabe que hay algo que corrompe el carácter del buen hombre, que son las malas conversaciones, o sea, las influencias de las malas amistades. Entonces quedo atrapado en el pandillerismo, en la violencia. ¿Qué te ofreció el pandillerismo a ti desde el primer momento? ¿Qué oportunidad te dio? Son los afanes de muchas veces del poder, de lo que tú ves. ¿Te hizo sentir importante? O sea, siento que como esa falta, que eso que le hace falta a los padres de hablarle a sus hijos detalladamente de la profundidad de un error o de las cosas de la vida mala, creo que influye mucho. O sea, se le debería, los padres deberían de darle un detalle más profundo a sus hijos de lo que acarrea ese mal comportamiento, y más tener como un constante seguimiento sobre sus hijos. Porque somos padres, todos somos padres. ¿A dónde te llevó la pandilla? La pandilla me llevó a estar 16 años preso en mi vida en la cárcel. En pedazos, 5 años, 12 años. Y fue una experiencia terrible, donde aprendí mucho, porque todo no es malo dentro de la cárcel, se aprenden cosas bonitas. He aprendido que los momentos donde la persona más ve las cosas de una manera distinta o ve el cambio es en medio de ese sufrimiento, de esos dolores. Y pude ver de que la juventud necesita saber de que el afán de querer obtener el dinero fácil o una mejor vida o tratar de copiar algo porque lo ven hasta como por deporte, porque influye, porque yo me dejaba llevar por lo que yo veía y yo me metía, wow, yo quiero ser como fulano de tal, quiero tener esta cosa. Entonces eso influyó mucho en mi vida y quedé así atrapado en esa violencia, tratando de obtener las cosas fáciles, esas cosas por la vía fácil. Rafa, usted que le ha tocado convivir con este mundo desde la Fundación Jesús Luz de Oportunidades, para profundizar un poco más en lo que plantea José en el día de hoy. Bueno, tomemos el caso de José como ejemplo. En Panamá tenemos un problema. Las personas que están recluidas dentro de nuestros centros penitenciarios no están siendo resocializados. Y los números lo dicen, las estadísticas lo dicen. El 65% de las personas que están dentro de un centro penitenciario, al salir en libertad, vuelve a delinquir y regresan a los centros penitenciarios. Ahí están nuestros índices de criminalidad. Ahí están nuestros actores que están cometiendo los delitos. Y el principal motivo
por el cual estas personas están volviendo a delinquir es porque no están siendo resocializados y cuando regresan a la sociedad no tienen oportunidad alguna de insertarse de una manera honesta a la sociedad. En el caso específico, José, cuando él finalmente cumple su condena, sale de la joyita y es referido a nuestras manos, a la fundación, y él, habiendo hecho un cambio de vida, habiendo decidido él entregar su vida a Dios y cambiar y querer ser una persona proactiva para la sociedad, él viene a la fundación, pasa por un proceso de preparación que involucra un trabajo psicológico, trabajadores sociales, muchos talleres, charlas, manejo de la ira, relaciones interpersonales. Toda esta preparación le permite tener las herramientas necesarias para que cuando se le presentó una oportunidad laboral, él la pudiera tomar y él pudiera sacarle el provecho que hoy en día podemos decir que es un trabajador exitoso dentro de una empresa de distribución de materiales de construcción, donde trabaja como ayudante de bodega, y eso es un testimonio real de cómo a través de la preparación necesaria y el rol que tiene que jugar y que tenemos que jugar nosotros como sociedad y como empresa privada, de crear estas oportunidades de inserción laboral y de inserción social para jóvenes como José, cómo esto sí funciona. José es un testimonio real de que cuando el esfuerzo se hace de una manera integral y una manera científica y existe de verdad una voluntad de él de cambiar y de la sociedad de abrirle las puertas para él poder reinsertarse en ella, esto puede funcionar y está funcionando y nos sentimos muy orgullosos de ti, José, porque eres un testimonio vivo de que sí se puede. El análisis de Danilo, y en el momento en que tenga que mandar al cambio, le pido el favor de que me dé la oportunidad y regresamos. Danilo. Bien. Veámoslo desde dos puntos de vista. Uno es el individuo que tiene que enfrentar la intervención de la ley, la acción de la ley, y que tiene que enfrentar el proceso de volver a estar dentro de la sociedad. A veces yo no utilizo la palabra resocialización porque no creo, como sociólogo, no creo que muchas de las personas que están en los centros penitenciarios hoy en día nunca fueron socializados. Entonces, como no fueron, tú no puedes resocializar algo que no fue socializado, lo que nunca fue socializado. Pero el otro punto de vista es cómo evitar que lleguen a existir esos individuos. O sea, cómo evitar que lleguemos al individuo que infringió la ley. Entonces, son dos fenómenos que simultáneamente hay que verlos en perspectiva, ¿no? En este sentido, tanto las autoridades como la sociedad tienen que entender que hay que trabajar en dos niveles simultáneamente. En Panamá, el fenómeno criminal tiene simultáneamente dos niveles. Es como que si trabajáramos en dos tiempos. Esto es complicado porque es como ver la relatividad del tiempo. Lo que nosotros estamos viendo como fenómeno criminal hoy día, en realidad es un efecto de algo que comenzó una década atrás. El problema ocurrió una década atrás. El problema criminal que tenemos hoy es realmente la resultante de un problema de hace una década. Y los problemas que estamos produciendo hoy van a ser los dolores de cabeza desde el punto de vista criminal dentro de una década. Entonces, ese efecto dilatado, es difícil que la sociedad lo entienda y que los gobiernos lo entiendan porque trabajan con tiempos electorales, tiempos de publicidad, tiempos de propaganda, tiempos de proyectos, tiempos de financiamiento, tiempos de plazo. Entonces todo el mundo quiere ver los resultados dentro de los 3 años, dentro de los 5 años, dentro del periodo gubernamental del presidente. Para sacarle el rédito político. Claro, porque cada quien en cada estructura de la sociedad quiere su trofeo, ¿no? Cosa que la policía no piensa así, porque la policía es una institución. Pero la policía padece de otro problema que también le afecta. Primero, no es una institución aislada de la sociedad y no está aislada del gobierno. Y está sometida a una tremenda dinámica de rotación. También. ¿Y qué ocurre? Tú les podrás preguntar a los oficiales, por ejemplo, cómo ellos hoy están aquí y de repente dentro de un año un director nuevo llega y ¿sabe qué?
comencemos por allá, otro aquí, y muchas veces los criterios... Colón es el ejemplo nada más. ¿Cuántos directivos de zona no ha tenido Colón? Y muchas veces no se asientan los criterios institucionales, sino que el tema es, si cambio el individuo, cambio los efectos. Y no dejamos que la institucionalidad cobre cuerpo, se desarrolle, porque el afán de tener resultados, exacto, el afán de tener resultados, la necesidad que comienza desde la parte política que quiere su trofeo, hasta el estado de ánimo del individuo profesional que quiere, oye, por fin quiero ver algo, pues, quiero ver en qué quedó, en qué va a terminar mi desgaste aquí. Entonces, esto nos hace perder en perspectiva los dos niveles con los que hay que trabajar de manera simultánea. Y esto hay que entenderlo porque si no nos damos cuenta que ahora, en este preciso momento y a esta hora, nosotros estamos como sociedad produciendo la criminalidad que nos va a afectar dentro de una década. Si no entendemos eso, no vamos a dar con la solución del problema. O sea que no es solamente reprimiendo que vamos a alcanzar definitivamente acabar con la criminalidad. Él es un típico ejemplo. Él es la tubería de salida del problema. Tenemos que ir a la tubería de toma, a la tubería de principio, donde está la toma del, ¿Y a qué edad está la toma del está pipeline. entrando a esa tubería? Como lo dije el otro día, a principios de la década de los 2000, cuando hicimos el primer censo penitenciario, ahí descubrimos que el problema estaba iniciando alrededor de los 12, 13 años. Allí, lo vimos clínicamente, ¡pam! Por eso se diseñaron proyectos para esa edad, en un entorno social definido. Había una serie de factores que nos ubicaban la edad. ¿Por qué esa edad? ¿Qué ocurría a esa edad? Lógico. En esa edad es que el problema se hace visible. Las causas todavía vienen empujando de más abajo. A esa edad es que hay la primera visibilidad del fenómeno criminal. Los factores causales están abajo. Él hablaba del fenómeno, del problema hogareño, de la estructura hogareña. Y yo le explicaba los otros días en unos talleres a unas personas cómo el cambio de estructura de hogar ha afectado en Panamá. Por ejemplo, en Panamá el peso específico de la presencia de una abuela, de un abuelo en hogar, era determinante. Hoy día ya no lo es tanto. Y el verdadero transmisor de valores, la verdadera correa que transmitía valores en los hogares panameños, en mucho estaba vinculada a la presencia de la abuela. Hoy en día esa presencia ha ido mermando, desapareciendo por varias razones que implican un análisis de la degradación social o del deterioro de la estructura social. Ya hay familias delinquiendo. Sí, pero... Por un lado eso. Y Danilo, pero no es la abuela de antes. Claro. La abuela de ahora tiene 32 años. Claro, por eso digo, esos son los fenómenos que cambian. Hoy día, si tenemos casi el 30% de las niñas que nacen con 16 años, si la niña tiene 16 años, perdón, que de los niños que nacen tienen a su madre 16 años, eso significa que la abuela tiene 35 años. Y antes delinquía el papá Que es lo que yo o la estaba mamá. señalando. Hoy delinque papá, mamá, hijo y abuela. Entonces, tú tienes una estructura familiar, exacto. Cuando tú analizas, por ejemplo, el rendimiento de la vivienda. Vamos a la pausa y analizamos ese tema. Bien, seguimos adelante. El tema de la vivienda, Danilo. Sí, tú te das cuenta que, por ejemplo, hay una tendencia de tener en algunos lugares menos individuos por vivienda, lo que te indica que hay una estructura familiar distinta. O sea, ya no tenemos la típica vivienda donde tú tenías una estructura familiar con característica de un número de 4 personas por hogar. No, eso ha venido bajando. Exacto. Y no solamente ha venido bajando porque las mujeres están teniendo menos hijos más tarde, sino que ha venido bajando porque las dinámicas familiares están cambiando. Y eso hay que entenderlo. Hay que saber leer lo que está ocurriendo en primaria. Cuando los chicos arrancan el primer grado, arrancan de manera paritaria niños y niñas, en términos numéricos. Cuando llegan a sexto grado, ya hay una ligera superioridad numérica de niñas. Cuando vamos al segundo año de secundaria, ya las niñas comienzan a ser visiblemente más que los varones. Cuando termina la básica, el noveno grado, la superioridad femenina es clara. Cuando llegamos a sexto año de secundaria, las niñas están disparadas en número de gente estudiando con respecto a los niños, y ni hablar de la universidad. Yo hice el primer trabajo que analizó la superioridad femenina en cuanto a capacitación, educación, etcétera, dejaba ver
que 3 de cada 4 personas que egresaban de las universidades del país eran mujeres. Entonces, si tú tienes una sociedad que es 50% hombre y 50% mujer, pero tienes a las mujeres, pero disparadas en cuanto a estructura cultural, formación, capacitación, y a una población masculina menos, en una sociedad en la que tú tienes 50 y 50, tú puedes prever que va a haber combinaciones de hombres y mujeres con una enorme brecha cultural. No es la única razón, pero en parte explica por qué nuestra violencia doméstica está disparada. Y la violencia doméstica es uno de los 7 factores causales de violencia en términos generales en Panamá. Porque un individuo que no tiene mayor preparación cultural, que a duras penas ni siquiera pudo terminar el 9º grado, lo que nosotros llamamos el primer ciclo, él va a aspirar a tener una relación con alguna joven. ¿Qué argumento tiene para convencer a la joven que culturalmente es superior a él, que ha logrado tener experticia, formación, capacitación? Sus recursos son la violencia. Claro. Y el entorno familiar se torna violento. Y ese es para ponerte nada más un botón de muestra, porque la violencia doméstica tiene múltiples causas también, y además de la violencia doméstica, como factor que afecta a los niños, hay otros que tienen que ver con la dinámica social, el papel de las autoridades, la dinámica económica, ese tipo de factores. Sí, señor Vega Pinto. Vega Pino. 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 Nosotros el tema es un tema muy complejo, el tema de la delincuencia y las causas. Este es un problema de causa, un problema de consecuencia. Yo siempre hablo con Gilberto, tu hermano, y le hablaba de que esto lo vemos nosotros como, esto es como una catarata. O sea, acá está en el inicio de las aguas, y acá cae el agua. Acá estamos la policía, nosotros tratando de sacar esa agua. Y lo hacemos. ¿Y quién está arriba? Con mucho esfuerzo lo hacemos. Están las causas generadoras de riesgo y los factores generadores de riesgos. Eso está allá arriba. Mientras esto no sea en forma integral y se toque en forma integral, iremos en buen camino a la búsqueda del problema. Escuchaba a José. Escuchado muchas historias como la tuya, José. Porque soy un oficial que siempre he trabajado en esto. He sido 3 veces jefe de San Miguelito. He sido jefe de Curundú. He sido jefe de San Miguel. Yo creo que tú me conoces a mí. Y yo conozco muchas historias y he conocido muchos José también. Y a la larga nosotros vamos a definir solamente un factor que influya en el problema de la delincuencia, no lo vamos a descubrir. Esto es multifactorial. Son muchos factores a la vez. Porque a la larga, los que delinquen, hurtan, los que son homicidas aquí, eso no viene de otro planeta. Ni de Júpiter ni de la Luna. Multifactorial se ataca multisectorial. Así mismo. Y esto hay muchos actores en esto. Exacto. Hay muchos actores en esto. Así que los que delinquen y cometen delitos no vienen de otro planeta. Esos son los hijos de nuestra sociedad. Eso los hemos criado nosotros como sociedad. Eso no viene de otro planeta. Entonces nos corresponde a nosotros como sociedad, y no solamente un problema nuestro de la Policía Nacional, atacar este problema. Mira, y a la larga a la gente el tema ve al uniforme lo ve como la seguridad. No es así. Esta es una barrera en materia de seguridad. Es la barrera humana en materia de seguridad. Independientemente, hipotéticamente, nosotros como policía, como institución, y que lo hacemos, y que definitivamente sí nosotros recorremos esas millas de más, o esas millas de más. Eso no solucionamos eso, porque eso es solamente un tercio de la parte. Esto corresponde a 3 partes. Cuando ustedes entran al escenario, es porque ya en el hogar se fracasó. Sí, y muchas cosas. Por eso digo que no solamente es el hogar. En la sociedad. No solamente es el hogar, son muchas cosas. Es la educación, es la familia, como le decías tú. Son tus padres. ¿Cuáles son tus modelos de sociedad? ¿Cómo tú ves en tu barrio? ¿A quién tú ves? En el barrio, ¿quién ve el muchacho? ¿Quién es el modelo del barrio? Desgraciadamente a veces es el líder de la pandilla. Exactamente. Entonces, ¿qué dice el niño? Yo quiero ser como ese líder de la pandilla, porque quiero andar en buenos carros, quiero andar con buena ropa. Entonces, a la larga no es un solo factor. Son muchos factores. Es cierto. Claro que sí tiene que haber los estudios. A la larga uno es a la larga
la cantidad y calidad de información que uno tiene. Eso es uno. Pero también está, en efecto, a otros factores también que influyen también en lo que es la conducta humana. Ok. ¿Qué me dice usted, señora Bélgica? Sí. Bueno, nosotros, los estudiosos, los académicos, Daniel lo sabe, tenemos esta perspectiva multifactorial. O sea, como usted lo ha dicho, ¿qué hace a un individuo ser un miembro de la pandilla y abocarse a ser un criminal? Eso empieza efectivamente, como dicen muchas teorías, una de ellas es la asociación diferencial de la delincuencia, que te dice qué tipo de asociaciones interfamiliares y hacia afuera de la sociedad tiene el niño, porque yo inclusive pienso que va más allá de los 12 años. Sí, el niño que se estructura su personalidad desde los 7 años en adelante, ese niño, los contactos que él tiene, la falta de seguimiento parental, entonces va estructurando esa personalidad. Fíjense, para ser un delincuente se socializa, o sea, la asociación diferencial te dice, por ejemplo, que para socializar un individuo, tú lo haces de la misma manera, solo que un individuo que comete al final crimen se socializa en la delincuencia. Y los otros se socializan con normas que respetan la inclusión y respetan los valores generales de la sociedad. De tal suerte que, ¿qué podemos hacer entonces el resto de la sociedad? Estar, empezando con la familia, empezando con la comunidad, es estar pendiente de qué valores realmente se está ascribiendo a esa personalidad y a esa formación de carácter del joven. Miren, hay algunas cosas que antes se decían, por ejemplo, eslóganes, que yo crecí con ellos: dime con quién anda y te diré con quién eres. Y algunas cosas como el estilo, que eran formas morales, refranes que conducían un carácter y una moral. De tal suerte que, como dice Danilo, en algunas cosas se ha perdido ese lazo estructural entre las familias. Las familias están desestructuradas, desligadas a veces de las personas mayores que llevan esos valores tradicionales, y encontramos el 70% de nuestras familias desestructuradas en hogares consensuales. Entonces tenemos muchas mujeres educadas, como dice él también, pero luchando solas. Entonces es muy importante nosotros entender esto, que no va a ser un trabajo de una institución o de una comunidad, de una región o de un grupo de familias. Tendríamos entonces que abocarnos como país a revisar estas cosas, a revisar cómo se va a institucionalizar, cómo se va a educar, qué patrones de comportamiento requerimos para que estos individuos no delincan, para que no lleguen a engrosar las filas de las pandillas. Sí, entonces, de tal suerte que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, hay otras teorías que te dicen, por ejemplo, de la criminalidad, que de repente un sitio abandonado, una comunidad abandonada, en donde no se da una esperanza de inclusión, de trabajo, de educación, de formación, los individuos se sienten desabridos, se sienten que no pertenecen a nada y entonces no valoran ni la pertenencia social en esa comunidad. Algunos experimentos han decantado que, por ejemplo, en sitios donde la degradación es más visible, la degradación comunitaria, parques abandonados, falta de escolaridad, sitios sucios, en donde la gente deja de participar comunitariamente, abandonan los parques, las calles. Y usted, nosotros sabemos quién entonces toma esas calles, lo toma delincuencia, y la gente se inhibe y ya no participa socialmente de las cosas que deberían ser también un apoyo moral para la comunidad. Eso es lo que se llama ausencia de Estado. Entonces simplemente la gente le cede esos territorios, y cuando la sociedad, por medio del Estado, por medio de la fuerza del Estado, intervienen para retomar, entonces tienen que empezar retomando las comunidades, porque las comunidades ya fueron cedidas. Y esto ha venido ocurriendo durante años en Panamá. Decir que la provincia de Colón, la ciudad de Colón, fíjense, todo el mundo sabe cómo está Colón, todo el mundo sabe cómo están sus calles, sus casas, cómo está la misma población, sin educación, sin cultura, con una alta deserción, con cuántas pandillas podrá tener, 27 solamente Colón, o quizás más. Desempleo. Entonces son todas estas cosas multifactoriales que ya se han escuchado aquí, que son las que inciden y han dado paso a la marginación más creciente. Porque una cosa es ser pobre, y usted puede encontrar, por ejemplo, familias que proceden, y ustedes lo saben, de cualquier barrio pobre de Panamá, pero entonces unas cómo son socializadas.
con valores positivos, y ahí salen médicos, policías y también salen los ladrones. Entonces es importantísimo nosotros revisar estos valores que estamos transmitiendo, pero también es importante la participación de todos, de la comunidad, de la policía, de la iglesia, porque una persona no se forma solamente en la casa, se forma también en la comunidad, en los barrios, en las calles. Es importante seguir participando socialmente para no dar cabida a que las personas que están delinquiendo se tomen la comunidad y nos impongan sus códigos de vida. Hace algunos años, por ejemplo, nosotros teníamos un programa ahí en El Chorrillo y yo me asombré cuando una de las prácticas de algún grupo pandilleril tomaba de repente, llegaba a los apartamentos y expulsaba a las personas de sus apartamentos y se lo tomaban por la fuerza, se quedaban en esas casas. Entonces, todo un trabajo de una vida de familias pobres que no estaban en la delincuencia, se veían marginados hasta de su bien más preciado, que era su propia casa. Entonces yo quedaba pensando, ¿cómo es posible esto? Claro, después se retomó y dificultó que ahora siga ocurriendo eso, pero en un momento eso ocurrió. Vamos. Usted tocó un tema muy elemental. Déjeme ir al cambio y venimos para que lo plantee aquí en Debate Abierto Dominicano. Bien, seguimos adelante. Y Colón, que es uno de los temas que vamos a tocar a fondo hoy, nos ha estado dando señales un poco confusas que tienen a la gente enredada. Por un lado, titulares de cosas malas, delincuencia. Pero por el otro lado, miren ustedes, nos está dando lecciones en béisbol. Es el equipo de béisbol mayor campeón nacional en fútbol, Sí. en básquetbol, lo que te dice que hay un tremendo talento en esa provincia. En atletismo es la única medalla de oro que ha ganado Panamá en una olimpiada, la tiene Colón. En emprendedurismo, nada más acabo de presentar yo la semana esta a la Miss Patacones, diría yo, a la reina de los patacones, que acaba de lograr que una empresa transnacional le lleve adelante su proyecto de una máquina para hacer patacones, imagínese usted, y se va a vender a nivel mundial. En educación, jóvenes colonenses ocupando primeros puestos a nivel no solo nacional, sino internacional. En folclor, qué rico es el folclor colonense. Comida. Hermoso. En comida, nos decía los expertos en temas culinarios esta semana de Top Chef, que es una de las comidas más ricas, si no la más rica, más variada de este país. Entonces, ¿qué tiene Colón? Colón tiene más cosas buenas que malas. Entonces hay que resaltar, hay que destacar eso, don Héctor Brand. Sí, gracias Álvaro. Yo creo que haciendo un análisis, ¿no?, en cuanto a una perspectiva de lo que mencionaba Gilberto, lo que decía Rafa y el comisionado, y totalmente lo que decía aquí mi colega, y en base al testimonio de José, yo creo que lo que hoy en día estamos viviendo como país no es un tema, Gilberto, de una década. Yo, en mi opinión, yo lo veo a un descuido de 2 décadas. Yo también. Yo lo veo más que una década, yo lo veo de 2 décadas. ¿Y por qué? Porque cuando yo hago mi análisis, el Movimiento Nueva Generación que fundamos este año va a cumplir 20 años. Y yo recuerdo que al 5º año de estar empezando este proceso, que más bien empezó lleno de mucha motivación, de ganas, sin tener un acompañamiento ni técnico ni científico, pero sí con el olfato de entender básicamente, porque uno conoce la realidad, la ha vivido en carne propia, nadie se la ha contado, y saber de que el proceso que vive José y que vivió y que hoy en día lo tiene en esta mesa como un testimonio de vida, no empezó en una cárcel, empezó en una calle de un barrio, con un niño con una situación, con un niño de una inocencia como la tiene cualquier niño que nazca en Chorrillo, en Costa del Este, en Paitilla, y que era producto de un descuido de la sociedad en su conjunto, donde los distintos factores nos habíamos descuidado y por ende estábamos en ese momento cosechando una camada de pandilleros. Hoy en día tenemos casi 158 pandillas, un fenómeno que empezó después de la invasión. Antes de la invasión solamente existían una pandilla y era el Clan Agua del Chorrillo. Esa era la única pandilla que existía en este país. Entonces el Chorrillo empezó a exportar un modelo de pandilla. Después de la invasión, todos sabemos qué fue lo que pasó después de la invasión. Se proliferaron las armas, mucha gente tuvo acceso a armas que no tenía, y empezó un proceso
que obviamente con una policía prácticamente en su aparato inoperativo producto de la invasión, que después cuando empezó nuevamente este proceso, yo todavía recuerdo el gobierno de don Guillermo Endara Galimani, después vino el gobierno de Ernesto Pérez Valladares, después vino el gobierno de doña Mireya, y nosotros empezamos en ese momento a levantar la voz de que decíamos, tenemos que trabajar en prevención. Hablar en ese momento de prevención era como hablar de algo que la gente no entendía. Porque prevención, porque estábamos hablando de mano dura, estábamos hablando de más castigo, pero nosotros estábamos hablando de algo que sabíamos por convicción propia, porque la naturaleza del individuo no nace ni bueno ni malo. O sea, el individuo nace bueno. Un niño cuando sale del vientre de una madre, las mujeres que tienen el don de dar la vida, ese niño cuando tiene 1 año, 2 años, ese es un ser divino. Es en ese proceso donde, por lo que mencionaba José, y por lo que yo conozco de una experiencia de vida propia, es que los distintos factores del ambiente, la comunidad, el barrio, van haciendo que ese niño, cuando nos descuidamos, el primer factor, y en lo que yo aprendí, donde las luces intermitentes se van prendiendo, es cuando se sale de la escuela. Cuando ese niño se sale de la escuela, ya ahí se me prenden las luces intermitentes. Yo no puedo permitir que ese niño se salga de la escuela. Porque ese tiempo de ocio que él debe estar invirtiendo en la mañana dentro de la escuela, hay otro que lo empieza a capitalizar. Así es. ¿Y quién es ese otro que lo empieza a capitalizar? El que necesita que se lleve esta bolsa aquí, que se lleve esta arma acá, que se lleve esto acá, a cambio de lo simple. Porque ese papá, que no es un mal papá, a veces una mamá haciendo el doble papel de padre y madre, que tiene que salir a trabajar para traer el sustento a la familia, y que ese niño se queda con la abuela que mencionaba Gilberto. O sea, hay un montón de descuidos que hoy en día hemos tenido, y por eso cuando el modelo de nueva generación, que hoy en día está fundamentado en un solo eje. Los primeros 5 años queríamos hacer de todo, Álvaro. Prevención primaria, secundaria, terciaria. Y decidimos, o sea, terminábamos desgastados, cansados, y sin ningún, al final, sin ningún un beneficio, por decirlo, sin un producto que mostrar de decir, sí hay una transformación. Y ahí fue donde empezamos y decidimos, lo que me acompañaba en ese momento, que teníamos que enfocarnos en una sola cosa, en la prevención. ¿Y por qué en la prevención? Porque costaba menos, no teníamos que someter a los vaivenes de los cambios políticos. Yo me he sentado con no sé cuántos directores de la policía, desde Totibares hasta la fecha con don Omar Pinzón. Y tienen un periodo de vida, como tú mencionabas, Álvaro, con ministros de desarrollo social, con directores. Yo hablaba con Gilberto cuando estaba en el PROSI. Claro. Pero todos tienen un tiempo de vida por los cambios políticos que tiene nuestra Constitución. Entonces nos ha faltado, ¿qué nos ha faltado? Políticas de Estado, que trasciendan a un gobierno y que obviamente las posiciones técnicas en los distintos ministerios, tanto de la policía, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Desarrollo Social, esas posiciones no sean tocadas, Álvaro. Porque tú puedes cambiar dentro de la estructura a personas, porque eso es parte de una cultura política que tenemos como país, no solamente en a nivel de toda la región. Pero las personas técnicas, que se invierte plata en esa persona, que se manda a otro país, que se capacita, tú no puedes agarrar a ese individuo que está llevando un programa. Vamos a poner como ejemplo Barrio Seguro, que es una buena intención, pero que le falta mucho por convertirse en lo que... Pero por lo menos, para empezar, es una buena iniciativa. Así es. Y yo la valido. Pero llega el próximo gobierno y eso Pero lo llega desecha. el próximo gobierno. Yo he visto, Álvaro, alrededor de más de 15 programas en 6 gobiernos. Mira, con No hay decirte, uno solo hoy que me mencionen uno solo, que haya sobrevivido a los distintos cambios de gobierno. Ninguno. ¿Y cuánta plata hemos invertido si hacemos un análisis desde el periodo de Endara hasta el presidente Varela? Millones de dólares, Álvaro. Héctor, Millones de dólares. Vamos a algo parecido, beca universal. Mire los años que tiene ya la beca universal desde el pasado gobierno. Y hoy usted le pide al Ministerio de Educación o al IFARU que le dé un monitoreo de la efectividad que ha tenido la beca universal, del impacto que ha tenido la beca universal, y no hay... Yo te quiero poner un ejemplo, Álvaro. Se sigue dando la plata, pero no hay seguimiento. Exactamente. José mencionó algo muy importante, y nosotros los que crecemos en barrios seguimos modelos. Yo cuando pequeño, yo crecí con el modelo de León Cocolizo Tejada. Fue nuestro máximo dirigente. Y de lo que hizo León Cocolizo Tejada salió Romel Fernández, René Mendieta, todas esas grandes figuras que hoy en día son profesionales, salieron del barrio, formaron su familia. Y cuando vino la invasión se perdió eso, y es básicamente nuestro modelo de intervención está basado no en lo que Héctor se imaginó, sino en lo que Héctor vivió en su infancia, que permitió
que muchos jóvenes, independientes a todo lo que había en el barrio, se mantuvieran a través del deporte y la cultura, lograran el éxito y fueran un modelo a seguir. Hoy en día, la intervención que nosotros hemos fomentado, cultivado y fortalecido y que se lleva a cabo ya sin Héctor Brands a través de la prevención, hoy en día tenemos modelos exitosos. Así es. Un Negrito Quintero que está en la selección, un Aníbal Godoy, un Jorge Lombardo que es capitán del servicio aeronaval y que nos tocó acompañar al aeropuerto hace 5 años por ese sueño que él perseguía de ser marino. Y se graduó en la Academia Naval Arturo Prat en Chile. Y el día de la graduación, Álvaro, nosotros fuimos a visitar a doña Mita, le emocionó a Mita, ¿quiere ir a la grabación de su hijo? Y dice, eso no es posible, Héctor. Yo sí tengo su pasaje para ir a Chile. Entonces, hoy en día Jorge Lombardo, que ya es capitán, o sea, se pasea por el Chorrillo con su uniforme de la aeronaval. Hoy en día muchos de los jóvenes que son profesionales, entonces sí hay un nuevo modelo, pero ¿cómo se pudo lograr eso? Por la continuidad de un trabajo que no ha sido interrumpido, independientemente del gobierno que cambie. Y si nosotros no miramos, ojo en esto, la realidad de países como Venezuela, que hoy en día ni con todo el petróleo que tiene Venezuela, darle la vuelta a la violencia, o sea, todavía estamos a tiempo. Tenemos un país con 4 millones de habitantes, Álvaro. En Colón la población... El último censo no sabemos. Bueno, más o menos. Vamos a ver ese censo. Pero cuando tú miras la población, la capital, Arraiján, San Miguelito y Colón está en el 4º lugar en cuanto a población. Casi 206,000 habitantes. Entonces, realmente yo creo que todavía queda mucho por hacer, pero deberíamos ya, a 2 años de unas elecciones en el 2019, pensar que los tomadores de decisiones empiecen a ver este tema como lo que realmente es, un tema de país. Vamos a la pausa y regresamos con el comisionado Zambrano. Bien, vamos con usted, comisionado Zambrano. Le había prometido la palabra a usted, el señor Vega Pino, pero ahora se la doy. No se preocupe. Comisionado, ¿cuál es la realidad, el escenario hoy de Colón que tiene tan preocupado al gobierno nacional? Bueno, gracias. Primero que todo, sí, de parte de Colón, importante para el señor presidente de la República que se ha metido lleno en este proyecto, junto con el ministro de Seguridad Pública. En base a eso, hemos creado cursos de acción liderizados por nuestro director general de la Policía Nacional. ¿Cómo? Retomar los programas de seguridad ciudadana. Perdón. Seguridad ciudadana, como los programas de vecinos vigilantes. Hemos hecho reuniones importantes con la comunidad ya en este sentido. Hemos logrado canalizar por medio de los líderes comunitarios de retomar esa parte de seguridad ciudadana, meternos nosotros con la comunidad, retomar eso que ya se había perdido, se había distanciado un poco. Tenemos programas importantes, por lo menos en las escuelas, con la policía de menores, de niñez y adolescencia. Hemos programado cursos y capacitaciones con jóvenes contra el delito, niños de abuso de droga, antipandilla, etcétera. Todo esto lo hemos tomado con las escuelas. Hemos tomado también la creación de los programas de convivencia pacífica, que lleva el mayor fruto en nuestra provincia. Ha dado un buen resultado en el distrito de San Miguelito, el mayor fruto con este programa de convivencia pacífica, y lo vamos a llevar a Colón, que ya lo iniciamos, ya hicimos reuniones con los grupos, y esto es deporte, cultura, llevar esa parte que hay poco parece mentira, es poco en esos lugares. Sin embargo, como lo mencionaste hace un rato, Colón ha demostrado que sí tiene buenos campeones. Potencial. Pero esa parte de la calle, de la juventud, lo que decía José, esa la tenemos que retomarla. Deporte y cultura en esos lugares que hace mucha falta. Vamos a crear la unidad preventiva comunitaria que va a tomar la parte esta del proyecto de, una vez se muden la gran cantidad de coloneses al proyecto de los lagos, que es el proyecto del gobierno. Vamos a hacer la unidad comunitaria en ese sector. ¿Qué lleva esta unidad? Es la prevención más que todo, la prevención y la sana convivencia pacífica entre la comunidad. Lo escucho hablar de las acciones que se están tomando. Correcto. Pero, ¿qué lleva al gobierno a tomar estas acciones? ¿Cuál es el ambiente que se vive en Colón? ¿Qué les preocupa en las calles? Hábleme un poco de la situación de Colón en este momento para que la gente comprenda por qué se está enfocando el recurso humano y económico a Colón en este momento.
situación de Colón, en estos últimos días se han dado una serie de situaciones que pienso y he caminado las calles bastante. De verdad que debemos tomar duro en las calles donde están las situaciones con menores. He conversado con ellos, he conversado con muchachos que, según información de la comunidad, son los que tiran balas, son los que hacen locuras en la calle. He conversado con ellos buscando algún tipo de solución, buscando eso que dice José, ese tipo de modelo que hay que retomar en las calles, porque no los hay, no los ven en las calles. Necesitamos más la participación ciudadana, que nos ayude en ese sentido. Y a partir de que hemos llegado a Colón, hemos hecho grandes llamados por medio de los medios de comunicación y nos han ayudado. Dicho esto, es que parte de los homicidios que se han dado en Colón, hemos tenido resultados ya de aprendidos, hay detenidos ya. En todos los casos de homicidios ha habido detenidos. El narcotráfico, por la participación de la comunidad. El narcotráfico es el factor que está influyendo en la situación en Colón. Yo te voy a contestar esa pregunta, Álvaro. Mira, a veces uno no entiende el problema de Colón. Vimos que están ocurriendo cosas en Colón, pero ¿cuáles son las consecuencias de lo que está ocurriendo efectivamente en estos últimos meses en Colón? Hay variables generalmente en materia de criminología que a veces no están bajo el control de la Policía Nacional, ni tan siquiera del país. Así es. Porque son a veces variables de índole externo. Así es. Y te voy a poner un poquito nada más, esto es bien extenso. Situación de Colombia. Situación del narcotráfico en Colombia. Situaciones de la eliminación de los regadíos en Colombia hace 3 años sobre los cultivos. Hace 3 años, y te lo digo porque pertenecemos a la comunidad de inteligencia a nivel, y todos los días los jefes de inteligencia a nivel de Latinoamérica estamos en contacto y estamos en reuniones. Era 68.000 hectáreas. Hace 3 años. Hoy, la cantidad de hectáreas en Colombia sembradas de cocaína está por las 220.000 hectáreas. Wow. Esa es una variable de índole externo que no tiene el Panamá como país control sobre esa variable. Otra variable. Ya que antes se sembraban 68.000 hectáreas, hoy se siembran 220.000 hectáreas. Ajá. Lo que antes se eliminaba en materia de cultivos en un día, no, en 6 horas, esa misma cantidad de hectáreas para eliminarlas al día de hoy se necesitan 6 meses, porque se tiene que hacer en forma manual. Otra variable que está afectando también el problema de Colón es también, y hay que hablarlo, o sea, yo creo que esto no es, ya esto es público, la paz en Colombia. La entrega de la guerrilla, la entrega de las armas, los espacios que está dejando la guerrilla, los espacios que dejaron los paramilitares, eso a la larga lo han estado cubriendo algunos grupos criminales. Eso tampoco es secreto. Entonces, eso ha tenido algún efecto en Colón. Y Colón por la posición geográfica que tiene. A eso iba. Geoestratégicamente, no solamente Colón, Panamá país tiene un valor estratégico. Lo que es bueno para los buenos es bueno para los malos. El mismo valor estratégico que tiene Panamá en su posición geográfica, eso es un valor agregado del delincuente, del narcotraficante. ¿Qué tenemos en Colón? En Colón tenemos los puertos. Tenemos que 5 puertos en Colón. Y las costas. Y las costas. Entonces significa esto que ahorita la gente está tratando de ingresar ¿qué? La droga en un contenedor, en cualquiera de esos puertos en Colombia. Por los mismos puertos legales entran cosas ilegales. Así es, así es. Pero hay algo, entonces eso sí ha tenido un efecto claro en los mismos grupos, lo que han ingresado los grupos. Pero hay algo curioso, yo no sé si Rafa compartirá este criterio, pero cuando yo veo la vida de cada uno de estos jóvenes comisionados, ninguno me dice a mí que está beneficiándose de alguno de estos tipos de lo que genera el narcotráfico, porque están pasando hambre. No. La mayoría de los jóvenes de las pandillas, y Danilo, pero yo no sé, José, porque aquí, y totalmente de acuerdo con lo que usted menciona, comisionado, en la variable, pero cuando nos vamos a la esencia de la vida de cada uno de estos jóvenes, a quien me toca lidiar mucho, en cada uno de estos lugares donde yo voy, entonces tú fácilmente puedes distinguir a un joven, es más, el joven que realmente está metido en eso no vive ni en el casco de Colón, no vive, o sea, ellos tienen otro modo de vida. Y los jóvenes que hoy en día nosotros estamos hablando con el ejemplo que tiene José aquí, son jóvenes que
que ni el dinero del narcotráfico, ni todo eso lo que produce, por lo menos, y me corrían si me equivoco, Danilo, y tú mismo, José, impacta en ellos. Entonces, esa es la contradicción que a veces yo he venido señalando cuando a veces argumentos como el que usted menciona, comandante, que son válidos, tiene toda la validez del mundo, me preocupan porque al final estamos perdiendo vidas. Un joven que pierde la vida a base de la violencia, ya por de la decisión que tomó al final del día, es una vida que se perdió. Ese niño que cruzó, entonces cuando yo voy a ver en una provincia, bueno, hablando específicamente de Colón, con todo lo que le produce al país, con los puertos, la zona libre, todo, en su momento la refinería, y cuando vamos a ver, enhorabuena, la inversión que está haciendo el gobierno, este gobierno de casi 500 millones de dólares en cuanto al tema de cambiar la estructura de vida de los colonenses en cuanto a su manera de vivir, todo lo demás. Pero siempre hago el llamado a mirar básicamente que no podemos comparar peras con manzanas, que tenemos que básicamente separar las cosas en cuanto al tema del abordaje, que es en la parte donde yo me he dedicado durante estos 20 años, porque el abordaje hacia el tema de la prevención y de los jóvenes hay que mirarlo con una lupa basándonos en donde obviamente la situación de la comunidad, en este caso Colón, San Miguelito, y cuando vamos a ver los principales municipios, y aquí se mete otra variable para reforzar lo que dice el comisionado, pero ahora de manera positiva, Álvaro. Nosotros tenemos una descentralización que apenas empieza. Por primera vez en nuestra historia republicana, los municipios empiezan a manejar recursos, empezando con el municipio de la ciudad y los demás. ¿Qué está empezando? ¿Qué tienen? Pero hay un llamado importante entre los alcaldes, representantes de corregimiento, que esos recursos que a través de la descentralización empiezan a bajar y deberían de bajar a las juntas comunales, hay que empezar a hablar de un plan estratégico a 20 años de lo que queremos para este país, Álvaro. Ya nosotros hemos venido invirtiendo mucho tiempo en 5 años, 5 años, 5 años, o sea, y cuando yo aquí hago un llamado en este caso a los tomadores de decisiones, al presidente de la República, a las organizaciones no gubernamentales, a las iglesias, porque este es un tema de país, o sea, este es un tema de país, este no es un tema de un sector de Colón, de San Miguelito o de los barrios. A nivel de la economía, un país que esté inseguro, hablando económicamente, nadie quiere invertir en un país donde la seguridad no puede estar en un restaurante porque llegan, te amordazan, o sea, es un tema de país, y si nosotros no empezamos a ver qué queremos para Panamá, no solamente para Colón, en los próximos 20 años, en materia de prevención primaria, en materia de prevención secundaria y en materia de prevención terciaria, lo que habla Rafa de resocialización, entonces nosotros, lo que decía Danilo al principio, vamos a cosechar, hoy tenemos la cosecha de un descuido de 2 décadas, entonces si no hacemos algo ahora como país, entonces vamos a cosechar dentro de una década más, algo que yo no quiero ni pensar porque este es un país que realmente no se merece eso. Vamos al cambio y regresamos. Teníamos que algo que comentar al respecto. Bien, seguimos adelante, señoras y señores. ¿Tengo que darle la palabra a usted? Sí. Bélgica Bernal. Sí, yo quisiera combinar dos análisis aquí. Es cierto, todas esas variables internacionales están presentes desde hace décadas. Y Panamá ahora es el teatro de, digamos así, de limpieza de la droga. O sea, aquí la droga antes simplemente transitaba y era un lugar de paso. Mucha parte de la droga, del problema de la trata de blanca, del problema del tráfico de armas, todo eso se dilucida aquí y aquí se quedan los dineros. Obviamente cuando el compañero Brown dice que él no ve empoderados económicamente a los pandilleros es porque nosotros también hemos descuidado el análisis hacia quienes propician, quienes administran. Aquí hay un cierto sector de la sociedad que está acumulando un dinero con ese tráfico, con esa delincuencia, y al final, cuando vemos la cantidad de pandilleros que se hicieron en una década, ninguno se jubiló, todos están muertos, pero ninguno pudo tener una cuenta bancaria, que ese es el destino de ellos. Pero nunca encontramos a un cabecilla, un ideólogo, una persona de cuello blanco que administraba estas redes de delincuencia que existen en Panamá. Entonces nunca se ha hecho un análisis, eso es importante acreditar que eso existe. Lo otro importante es decir, bueno, si el gobierno ha capturado, tal vez hasta por operativos, capturan 1.000 kilos, 2.000, y creo que en la región, Panamá es uno de los países que más kilos, creo que de la región, que captura. Obviamente todo esto es para ser eliminado, quemado, etcétera, pero también se apropian de dineros, de fincas, de vehículos.
Entonces, todas estas ONG, las universidades, los programas que tratan de prevención, no reciben el suficiente apoyo para la prevención. No se da una liquidez inmediata para ir a recuperar esos parques, para ir a recuperar esa pintura, para ir a programas, y todo tiene que salir del Estado con una lentitud. Entonces, habría que también buscar una forma de que estos dineros se visibilicen rápidamente a los programas, porque estamos trabajando, como dice Danilo, con dos tiempos. El tiempo de que las cosas están ocurriendo y se están encaminando y empoderando, y el tiempo de que los dineros no llegan, no hay suficiente presupuesto para estas actividades de prevención, resocialización, educación y fortalecimiento de las personalidades de los delincuentes. Entonces tenemos un problema ahí. Eso es importantísimo, que haya una política de Estado, que cuando se dice, por ejemplo, vamos a limpiar y ordenar la ciudad, vamos a darle mano dura, mano blanda, mano la que quiera, pero no se trata de ir a limpiar a los delincuentes, se trata es contra el delito, porque estos delincuentes tienen también sus derechos humanos que hay que hacer prevalecer. Entonces es importantísimo que se entienda que las políticas son contra el delito, no contra las personas que lo cometen, porque ellos tienen derechos humanos. A eso hay que prevenirlo, hay que acotarlo, hay que llevarlo, ¿no es cierto? Pero no vamos a promover ni linchamiento ni nada de ese tipo de cosas, porque las personas, a pesar de que no han sido socializadas bien, tienen que ser garantizados esos derechos de que tengan la oportunidad de que emprendan una nueva vida, y es recuperando eso, porque obviamente nosotros podríamos decir, bueno, pasaron 20 años, tenemos una generación perdida, vamos a prevenirla, ¿y qué vamos a hacer con los 250,000 que tenemos? ¿Cómo lo vamos a orillar al fracaso eterno de su vida? ¿Vamos a esperar que se mueran o lo vamos a encarcelar? No podemos encarcelar a 250,000 personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente tenemos que tener una política nacional, meterle dinero a eso. Yo estoy de acuerdo con Álvaro, hay que darle seguimiento a todos estos programas de ayuda, que sean fortalecidos y que tengan eficazmente la probabilidad de que se enmienden algunas cosas erradas, pero no desistir de la gente, no desistir de decir, bueno, simplemente esto no dio, eso se acumula y se va y se archiva. No podemos archivar personas. Entonces, es importante que todas estas discusiones se den y que haya gente que tenga el poder de decisión. Decía, oye, ¿verdad? Aquí entraron $100 millones a Panamá, ¿qué vamos a hacer? Okay. Vamos a hacer con esto. ¿Qué dice José? Yo creo que el gobierno debe de actuar, debe de ser como un cuerpo, pero el cuerpo no es el cuerpo solo, sin los miembros. El cuerpo está formado por miembros, manos, brazos, ojos. Y el brazo no puede decir, no, yo funciono solo y no necesito los pies, porque entonces no sería cuerpo. Y me gusta lo que dio la licenciada Bélgica, Héctor Brown, el F. Se necesita unidad, se necesita ese seguimiento, porque cuando yo salí, yo traté de buscar trabajo, nadie me brindó ese apoyo. Pero siempre hay personas como el jefe Rafa y la Fundación Jesús, Luz y Oportunidad, que fueron las que me extendieron ese brazo de ayuda, que es lo que el joven necesita. Porque hay algo que se llama raíz de amargura. Y esa raíz de amargura se va llenando es por ese preciso, precisamente por eso. Porque lo que el gobierno tiene que hacer, más que buscar ese método como de entrar en un choque, es buscar esa parte de cómo allegarse, esa adaptabilidad con el infractor. De acercársele y decirle, hey, amigo, quiero conversar contigo, explícame qué te pasa, qué necesitas, en qué te puedo ayudar. Y es precisamente por eso que, por falta de esa comprensión, que no hay muchas fundaciones como la Fundación Oportunidad. Es por eso que esa raíz de amargura llega a un estado de que, hey, ¿sabes qué? No quieres escuchar nada. ¿Sabes qué? Esto es guerra. Esto es choque. El gobierno que venga, choque. Pero es por eso. Porque no hemos entendido, es que ese es el punto principal. Cuando yo entré a la fundación, desde que yo entré, la fundación ha estado pendiente de mí.
O sea, ¿cómo estás en el trabajo? ¿Cómo te está yendo? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Cualquier cosa viene acá. Sí, sí, licenciada Alessandra, sí, licenciado Rafa, no se preocupe, cuando cualquier cosa yo voy allá. Pero todo está bien, sí, todo está bien. Bueno, cualquier cosa, entonces eso es lo que necesita la juventud. Ese seguimiento, que ellos sepan que ellos valen. Pero cuando tú lo dejas solo, que tú no le metes ese interés, ¿qué es lo que ellos primero piensan? ¿Sabes qué? Esto es a la fuerza. Esto es así. Entonces, queremos, mira, la inteligencia vence la fuerza. Así es. Porque si tú entras con el infractor con la fuerza, esto es fuerza contra fuerza. Y quiero que sepa que hay un nivel de pensamiento malévolo que ya hasta se piensa de que, hey, ¿sabes qué? Que nos maten y matamos. Pero eso se va a acabar cuando el gobierno se junte y, como yo les decía, cuando el gobierno empiece a tomar carne en el asunto. ¿En qué? Número uno principal. Nada se va a dar si la presencia de Dios no está en medio de todas estas cosas. ¿Verdad? Así es. La pregunta que venía a continuación, y se la hice a Rafa esta mañana, y he venido hablando de ese tema. Hay mucho odio, hay mucho rencor ya entre los grupos. Así es. Mientras no, y aprovecho que usted habló de la Biblia, que habló de Dios, mientras el perdón no esté en la mitad, no va a haber manera de reconciliar a la gente y de curar esto. ¿O estoy equivocado? Exactamente. Mira, yo cuando estuve detenido, yo Porque me acuerdo... la cárcel no resuelve eso. No, mire, cuando yo estuve detenido, varón, y se lo voy a decir por experiencia, siempre hay dos turnos. Entra un turno bueno y entra un turno malo, porque es así. Y te voy a explicar una cosa. Habían cabos o sargentos y comisionados que no me decían de así, hey, para adentro. Y los mismos infractores, hey, llegó el viejo, vamos para adentro. Pero ¿qué pasa cuando llegaba el turno malo? Nadie quería copiar el turno malo. ¿Pero por qué? Por la opresión. Entonces, es así mismo en la calle. Si tú no te allegas al infractor, que tú no lo quieres entender o no lo quieres ese apoyo, ellos tampoco te van a apoyar ni te van a entender. Exacto. Entonces se necesita ese apoyo. Bien, déjeme ir al cambio y regreso enseguida para seguir en el debate. Bien, Rafa Ceballos, luego Danilo Toro. Sí, yo creo que en el debate que hemos tenido en la mañana de hoy, hemos podido ver todo, y tomando el ejemplo de Colón, hemos podido ver el fenómeno desde los diferentes ángulos que hay que atacarlo. Y yo quisiera complementarlo porque hemos hablado del tema policial, hemos hablado del tema de la prevención, hemos hablado inclusive de poder analizar y estudiar las estadísticas de lo que se ha dado allá, el problema del narcotráfico que viene desde afuera, pero siento que siempre como país a veces se nos escapa un elemento, un factor que quizás políticamente no es el más atractivo y es uno de los más difíciles de sumar, y es el tema penitenciario. Un tema que no es atractivo, no trae votos, que es difícil de venderle a la sociedad la importancia de invertir en esta infraestructura, en estos seres humanos que tenemos dentro de nuestras cárceles, y que cuando estudiamos la realidad, sí, en Panamá hay un problema de pandillerismo, pero se estima que hay alrededor de 7.000 jóvenes involucrados en temas de pandillas en el país. En nuestras cárceles hay alrededor de 18.000 personas. El problema es mucho más grande y lo tenemos a un lado y no invertimos en él. Por primera vez, hay que reconocerlo, en el gobierno pasado se construyó un centro penitenciario con estándares de calidad de nivel internacional. Por primera vez tenemos centros modelos para menores de edad, donde de verdad se está trabajando en temas de resocialización. Hablemos de Colón. La cárcel de Mount Hope quizás es una de las cárceles con los niveles más altos de hacinamiento, con los niveles más altos de violencia. Es una cárcel que tuvo que ser intervenida por la policía hace un par de años atrás para poder recuperarla. El reflejo de tu cárcel es lo que ves en tu ciudad. Entonces, no estamos dando la importancia a ese tema penitenciario, que al final son los actores que están involucrados directamente con la violencia. Las decisiones de muchos de los actos criminales que se llevan a cabo en un país se toman dentro de nuestras cárceles. Entonces, si no estamos trabajando en el caldo de cultivo de los actores que van a devolverse a la sociedad, si no estamos resocializando a estas personas
que no se van a quedar para el resto de su vida en una cárcel, ellos van a volver a la calle. Exacto. Y si no trabajamos en esa población, si no le damos la importancia y no logramos más casos de éxitos como el de José, el problema nunca se va a acabar. Tenemos que empezar a darle la importancia debida al tema de la resocialización y creo que ya lo hemos ido entendiendo poco a poco, hemos sido muy reactivos ahora que el problema se nos está volviendo cada vez más grande, pero yo creo que en la medida que el país como país, no como gobierno, como país entienda que el gobierno tiene que trabajar el tema penitenciario, que las diferentes organizaciones tienen que trabajar con las poblaciones dentro de las cárceles y que el empresariado tiene que ser parte activa de la solución, brindando oportunidades de reinserción laboral para las personas que salen de nuestros centros penitenciarios. En la medida que nosotros logremos eso, nosotros de verdad vamos a ver los resultados que esperamos. Bien, Danilo, es importante destacar que con el ingreso de la droga, los narcos pagan a los pandilleros para administrar sus espacios y pagan quien cuide y proteja el entorno. Sí, hay que entender que la criminalidad funciona como cualquier negocio. Y lo que decía Héctor, vale la pena ponerlo en perspectiva porque es así. Estos jóvenes, muchos de estos jóvenes han sido pobres, son pobres y serán pobres. Muy pobres porque son una mano de obra barata, una mano de obra feudalizada prácticamente. Pero la estructura del negocio criminal termina en una cumbre en donde grandes cantidades de dinero llegan, en donde grandes cantidades de dinero se mueven, y tú a veces ves que la droga se mueve como mágicamente, porque se capturan grandes cantidades de droga, pero ¿quiénes caen? Caen los peones. Exacto. Los que brindan la logística, la cuidan, la muevan, la llevan, la traen, la esconden, la mercadean al menudeo, pero el gran promotor, ese es el que no aparece muchas veces en el tablero de la actividad del Estado. Y eso es un fenómeno que el Estado tiene de deuda con la sociedad. Un Estado que no logra identificar los grandes actores criminales es un Estado que no termina ganándose la confianza ciudadana. Por lo tanto, el crimen siempre termina venciendo los modelos o los paradigmas sociales que debieran prevalecer. Porque al final la sociedad es hipócrita y termina diciendo: no queremos la delincuencia, pero ¿sabes qué? Es prestigioso la gente que tiene plata y que la tenga como sea. Y como sea es como sea. Entonces, la doble moral. Por supuesto. Entonces la gente que tiene dinero, que viste bien, que vive bien, que conduce buenos carros, que tiene buenas mansiones, que tiene prestigio, que tiene reconocimiento social, termina siendo aplaudida socialmente, aunque el dinero que haya acumulado lo haya combinado con mecanismos ilegales involucrados en este tipo de situaciones. Eso por un lado. Por el otro tenemos el hecho de cuando yo decía una década no me refería al hecho de que es un punto de partida, sino que es un punto de distancia entre las causas y los efectos sociales. Si nosotros observamos bien lo que tú señalabas, Héctor, es vital. La ruptura con la escuela es la explosión social más delicada, más pavorosa, más que delicada, la palabra correcta es más pavorosa. Es la primera explosión de pavor que tenemos para medir nuestra calidad de vida. Ahora, la ruptura con la escuela, fíjense que yo digo la palabra ruptura, no deserción. El Estado reconoce y utiliza la palabra deserción, con lo cual es muy cómodo, le queda la carga de responsabilidad al chiquillo, ¿no? Él se fue, él desertó. En realidad no se da una ruptura. Yo conozco no se da una deserción. Yo conozco muy pocos casos de deserción. Conozco infinidad de casos de ruptura. Esa ruptura tampoco es un fenómeno que se da de un día para otro. Es un proceso que va desligando, va desgajando al joven del sistema escolar. Y si no entendemos la emergencia que hay en torno al caso escolar de Panamá, no vamos a solucionar esto tampoco. Durante una década, el sistema escolar de Panamá produjo entre 5.000 y 10.000 personas fuera del sistema. O sea, el sistema los sacaba, los tiraba. Y eso era lo que se iban. Por dentro, entre 40 y 45% de los estudiantes pertenecían a una de estas categorías.
aplazado, reprobado, repitiente o embarazada. Total. Entonces hay que ver lo que estamos produciendo en este sentido. También tenemos que ver el hecho de que entre los factores causales gravitan mucho lo que decía la licenciada Bélgica, y es el deterioro urbano, no la pobreza. Fíjense que cuando uno analiza el mapa de pobreza, uno descubre que los lugares más pobres de Panamá son los más pacíficos. Sí. Así es. Los indígenas son las personas más pacíficas del país, con todo y que tengan el cepo. Con todo y el cepo, en realidad, Así es. es la gente más pacífica. Y la gente de la campiña, que está olvidada, solitaria ya en lo más lejano de los corregimientos rurales del país, esos hombres son los más pacíficos. El fenómeno urbano, el fenómeno de violencia urbana está muy asociado al deterioro urbano, a la marginalidad urbana, que eso sí es distinto. Importante eso. Y la marginalidad urbana, en la historia de Panamá, tú la puedes seguir de la mano con la criminalidad. Así es. Tú te puedes explicar fenómenos causales desde los 80. ¿Cómo tú puedes montar un mapa? Yo fui armando un mapa de expansión de la criminalidad vinculado a la expansión marginal de los sitios urbanos del área de Panamá. El norte hacia Colón, el este hacia Pacora y Chepo, y el oeste hacia Arraiján y Chorrera. Y predecir con eso. Y lo mismo ocurría, por ejemplo, en ciudades como David, que se vieron impactadas por el deterioro urbano cuando comenzaron a recibir grandes poblaciones de gente que venía de otras ciudades de Chiriquí, Migraciones. exacto, afectadas por grandes problemas sociales. Así es. Y David presenta todo un modelo distinto en cuanto a potencial desarrollo de criminalidad. Eso nos ha llevado, señores comisionados, a un entorno cualitativo significativo. En la década de los 80 había 4 homicidios por cada 100.000 habitantes. En la década de los 90 subimos a los 10, entramos a los 2 dígitos y llegamos a los 10 y tantos. En la década, ya cuando entramos a los 2000, ya habíamos duplicado, o sea, cada 10 años hemos ido duplicando la tasa de homicidio, entramos a los 20. Del 2010 para acá, comenzamos, en esta última década, hubo un bajón significativo en la tasa de homicidio. Pero eso no significa que la sociedad se hizo más pacífica. Exacto. Bajaron los homicidios, que es el único indicador reconocido internacionalmente para decir si una sociedad está enferma de violencia. Hurtos, robos, pero no femicidio. Es ni lejos el que más fiel retrata la sociedad. Y cuando tú tienes que los indicadores de los delitos que menciona Álvaro, violencia doméstica, hurto, robo, aunque tenga baja los homicidios, tú lo que puedes ver es que el proceso que decía la licenciada Bélgica de socialización en el crimen está garantizando matrícula. Porque esos muchachos que hoy día matan a 10 años de diferencia, comenzaron así. Por eso yo insisto, hoy tenemos la causa del revolú que vamos a tener en 10 años. Pero estamos a tiempo de hacer algo. Por supuesto. Claro que sí, Eso es lo importante. Si lo que es dice José, si trabajamos coordinadamente en un conjunto de actores, es decir, ¿ves? Dejando la política afuera del tema. De lo contrario, vamos a seguir duplicando el peor indicador, que es el de homicidio. Pero cuando llegamos a ese indicador, es como resolver un problema a punta de ambulancia. Ya es tarde. Exacto. O sea, no vamos a resolver un problema de salud a punta de ambulancia. Vamos a la pausa y vengo enseguida. Sí. Bien, interesante lo que dice Danilo. No pretendamos resolver un problema de salud a punta de ambulancias. Acá los expertos en materia de seguridad que nos acompañan. Le doy la palabra. Mira, voy a contestarte con lo que me dijiste. A lo mejor no son beneficiarios directos de los propios beneficios del narcotráfico, pero heredan los problemas. Totalmente de acuerdo. Y la licenciada Bélgica no me va a mentir. Totalmente de acuerdo. El hecho de ser delincuente, el delincuente en sí, él se convierte en un elemento de riesgo. El hecho de que ese señor, por ser delincuente, sea un elemento de riesgo, el entorno donde está, lo convierte en un entorno de riesgo. Así es. Y por ende, los que están dentro de ese entorno, los convierte en riesgo. Así es.
Pero Colón sí tiene alguna particularidad con lo que te estaba hablando, porque estamos hablando del tema particular de Colón, porque sí todos los efectos y los homicidios ahorita que hemos tenido alguna relación directa con este tipo de actividad. Retomo el tema acá de mi amigo el doctor Danilo, es de que hizo un principio criminológico. El delito menor financia el delito mayor. Así es. Se empieza con el delito menor para ir al delito mayor. Ejemplo clave. Empiezan vendiendo la droga, la piedra, el carricito, después con eso se compra el arma, con el arma se roban las tiendas y van obteniendo un poco más de recursos. Cuando ya tú tienes más recursos, entonces tú tienes ¿para qué? Para alquilar un vehículo. De ese vehículo se viene entonces el delito mayor y termina el homicidio, termina el sicariato, termina el robo a un banco. Otro principio también, y que hablaste de esto. Termina muerto. O termina muerto. O termina efectivamente en lo que es la cárcel. Otro principio. Y variables directas. Y te hablo de un trabajo, mi trabajo de grado en mi especialidad en droga en Carabinero de Chile, que era comparar dos variables. La variable consumo de droga con la variable comisión de delito. ¿Qué significa esta? Son variables directamente relacionadas. Generalmente el consumo de droga está relacionado a la comisión de delito. Entonces esos factores, y nosotros, y te hablaba también sobre la propia familia. ¿Qué nos ocurre a nosotros como Policía Nacional? Que hacemos nuestro trabajo. Nosotros encontramos y ponemos presos a la abuelita vendiendo droga. Después queda ¿qué? La hija ¿no? vendiendo droga. Ponemos a la hija vendiendo droga. La agarramos vendiendo droga. ¿Quién queda? La hija. Entonces, ¿qué nos encontramos nosotros en la cárcel de mujeres? La nieta, la abuelita. La nieta, la madre y la abuela. Pero es ahí donde hay que romper con ese ciclo. Exactamente, hay que romper ese ciclo. Y por eso y te hablo a nivel del trabajo que hacemos nosotros como Policía Nacional. A lo largo de nuestros programas sí son permanentes. En la Policía Nacional nuestros programas son permanentes. Nosotros sí hacemos más allá de lo que nos corresponde. Ahora, nosotros le voy a decir algo. El problema que a ustedes se le viene para encima es terrible. Porque así como hemos cambiado esa de lo que estábamos hablando hace poquito, la cualidad del delito, sobre todo del más violento, ha ido cambiando. Hace un par de 3 décadas atrás, el delincuente prefería evitar a la policía. Ahora lo enfrenta. No, antes de enfrentarlo, aquí se traslapa. En el proceso, estamos en un proceso de cambio ahorita, traslapado. Después vino el que quería, yo no lo quiero evitar, yo lo quiero captar. Invirtió recursos y esfuerzos en captarlo. Y traslapadamente ahora ha pasado a decir, no, si no lo puedo captar, yo lo voy a combatir. Y fíjate cómo hemos tenido varios casos en donde por delante le disparan a la unidad de policía. O sea, antes de que el policía sueñe reaccionar, el primero que recibe un tiro es el policía. Entonces tú puedes pensar cómo ha evolucionado la capacidad de violencia de los individuos en términos cualitativos. Y esto te pone en perspectiva el grado de riesgo que dentro de un quinquenio la policía va a tener que enfrentar. La policía va a tener que pensar esto muy bien, porque lo que le viene para encima... Pero ¿por qué, Danilo? Lo que pasa es que tal el muchacho en la calle vive el entorno familiar, es el entorno sin norma, el entorno sin reglamento. Les pongo un ejemplo clásico. Nosotros hicimos un proyecto muy bonito delante del cuartel de Santa Marta, que fue el complejo. En conjunto se hizo el Estado un complejo en Santa Marta. Un complejo muy lindo, una inversión de 4 millones, un complejo efectivo. ¿Qué nos dimos cuenta? O sea, ¿qué aprendí yo? Y me siento experto en esto, ¿no? ¿Qué aprendí yo los primeros días cuando llevamos los niños? Yo contento que iba a llevar a los niños. ¿Qué me di cuenta cuando yo vi los niños? Todo bonito, los niños que va, todo el mundo botaba la basura. O sea, todo el mundo botaba la basura. Me acuerdo que era tiempo de fruta. Se fueron para el palo de mango a tirarle piedra al mango. Entonces yo me dije, alto, vamos a hacer un alto. Entonces entendí que de verdad que esos niños viven, que viven un modelo sin norma, un modelo sin reglamento, un modelo sin horario, y por eso que tenemos que trabajar en ello. Déjeme, y de verdad, y al cambio vengo para que haga la pregunta que sé que tiene que hacer. Adelante. Total. Y empiezan...
Bien, Rafa y luego el comisionado Zambrano. Tomando en base lo que dice Danilo, lo que dice el comisionado, entra otro factor. No existe respeto a la autoridad y no existe temor al castigo. Yo sé que los uniformados, han sido innumerables las veces que los comisionados nos han transmitido la preocupación de las unidades de campo, que transmiten su frustración de que ven cómo esta juventud no tiene ningún respeto hacia la policía y no tienen temor al castigo porque uno, los utilizan las pandillas para cometer los delitos y hacer las acciones más puntuales y dos, cuando son capturados, la policía le frustra muchísimo ver que a los 2 o 3 días están nuevamente libres en las calles. Entonces, le estamos transmitiendo a esa juventud de que ellos pueden cometer estos delitos y pueden salirse con la suya, no por un tema de que necesitemos penas más altas o manos más duras, simplemente porque las penas existentes no se hacen cumplir. No hay un temor a un castigo al cometer esos delitos y por eso estamos también teniendo el fenómeno. Sí, mira, en la calle hemos escuchado, por dar un ejemplo, a fulano de tal, que es uno de los líderes pandilleros que tira más balas y que tiene como 16, 14, 15 años, ese muchacho. Pero lo escuchamos decir eso, cuando usted sienta a ese muchacho al frente suyo, usted sabe que ese muchacho es rescatable. Así es. Si pero tiene 14 años, 15 años, 16, y se puede rescatar y se puede hacer algo. Y por eso es importante lo que mencionamos hace un rato, la participación ciudadana y la participación de la empresa privada en esto. Tenemos que hacer algo con estos muchachos porque podemos rescatarlo, podemos rescatar de eso. Y bueno, y eso ahí están los modelos nuestros en los programas que tenemos de la calle. Y es lo que dice Vegapino, que nosotros sí estamos permanentes ahí, pero necesitamos la participación y la ayuda también de un montón de entidades que deben estar metidos e involucrados en esto. Bien, ¿cuál es la meta? ¿Cómo? La iglesia. Claro. ¿Cuál es la meta suya como nuevo jefe de zona en el área? Primero que todo, porque los problemas me lo están dando las calles, esos muchachos que están en las calles. He conversado mucho con ellos y creo que es lo que les menciono, podemos rescatar a esos muchachos. Yo sé que podemos hacerlo y confío en eso. Así es. Hemos hecho acercamiento con las iglesias, y me van a ayudar en eso porque conocen mucho el tema, están involucrados en esto como lo hemos hecho en otros lugares donde hemos trabajado juntos. Y yo sé que podemos lograrlo, como lo hemos hecho en otros lugares. La iglesia, la participación de la empresa privada, que nos debe apoyar bastante, y la integración de la familia, que es lo más importante. He hablado con las madres de los muchachos. ¿Por qué? Porque el Colón es pequeño. Y al final la madre de ese muchacho se creció y crió con la mamá de los otros muchachos que son contrarios, porque son contrarios de una calle. O sea, fueron a la escuela juntos, conviven juntos, se llevan bien las madres, pero los niños no. Entonces, ¿qué estamos hablando? Entonces, yo creo que sí podemos rescatarlo. Esas son cosas que se pueden arreglar. Bien, Álvaro, yo quería solamente para finalizar, yo creo que el trabajo que hace la policía, independientemente del cambio que venga de gobierno, ha ido siempre positivo y tomo como referencia a Chorrillo. La policía comunitaria nació en Curundú, ¿cierto? Y hoy en día en Chorrillo tenemos una policía comunitaria que, Álvaro, ¿cuántas veces en los noticieros tú reportabas balaceras a diario? En ambos lugares. O sea, hoy no se escucha balacera, no es producto de la casualidad, es producto de una serie de factores donde la comunidad, la familia, la iglesia, la policía, los líderes comunitarios, o sea, una serie de elementos que hoy en día han dado una oportunidad a que no es que todo está tranquilo, sino que a cimentar las bases para empezar a hacer un trabajo, el de prevención, que es donde yo siempre me voy a enmarcar, porque ¿qué le cuesta al Estado una persona en un centro penitenciario? ¿Cuánto cuesta? Un aproximado, 14, 15 dólares diarios. ¿Qué cuesta la prevención? $1 diario. Al final, cuando nosotros ponemos la perspectiva de lo que nos cuesta, básicamente es mejor invertir en prevención, sin dejar de mano la prevención secundaria y la prevención terciaria. Cierre usted. Sí, bueno, yo querría decir que nosotros necesitamos más centros de atención integral, como el que tiene la Universidad de Panamá, en donde se trabaja con trabajadores sociales, psicólogos en programas para recuperar estos niños judicializados en primera instancia que nos remiten, por ejemplo, 3 fiscalías, y se hace un trabajo importantísimo con ellos. De 179 niños, solamente 19 niños han sido iniciados ya en procesos jurídicos, los otros han sido rescatados. Sabemos que las faltas menores tienen que ser corregidas en el lugar, en la escuela, en la comunidad. Al no corregirse, se da casi la certeza al niño que tiene problemas, es que todo vale cuando es adulto, que todo vale, y una falta menor conduce a una intermedia y luego una mayor. Y entonces de repente tenemos esta espiral de violencia porque empezaron traficando pequeños paquetes de droga y terminaron
como pandilleros y sicarios. Entonces nosotros no tenemos que llegar ahí. Tenemos el 50% de los jóvenes, 50.5 reincidiendo después que salen de la cárcel. Estos programas de prevención van ahí. El 30% de nuestros jóvenes solamente asisten a premedia y en las universidades solamente está el 12% de nuestros estudiantes del país. Entonces, inclusive, ¿cómo vamos a preparar una nueva generación empoderada con modelos buenos si no estamos haciendo esa sincronía, educación, prevención, comunidad, familia y seguridad? O sea, tenemos que realmente hacer ese esfuerzo en conjunto, porque el país necesita rescatar lo que se está perdiendo y empoderarse para un mejor país y que no tengamos estos problemas en 10 años o 15 o 20. Gracias, señores, por estar acá con nosotros. Las gracias a Danilo Toro, a José Menéndez, Rafael Ceballos, Bélgica Bernal, los comisionados Alonso Vega Pino, Benjamín Zambrano y a don Héctor Blanc por acompañarnos en este programa que espero que haya sido del agrado de todos ustedes, hablando un poco acerca de la situación que vive Colón y que vive el país en materia de delincuencia y llegando a la conclusión de que el trabajo es de todos. Aquí todos tenemos deberes y derechos que cumplir. Así de sencillo. Es muy fácil echarle la culpa a otro cuando nosotros también tenemos responsabilidades en todo lo que está sucediendo como sociedad y como familia. Gracias. Nos vemos el próximo domingo en Debate Abierto Dominical.